Vecinos, amigos, compañeros, agradecerles primero que estén por aquí con nosotros en esta conferencia de este ciclo que se ha armado aquí en este espacio de trabajo que abrió el senador Carlos Navarrete. Este espacio de trabajo que está buscando hacer una reflexión sobre el Partido de la Revolución Democrática, su proceso de transformación, lo que está logrando. Este primer ciclo está dedicado a los principios y fundadores del partido. Por eso nos parece muy importante comenzar una serie de reflexiones en esta coyuntura tan fuerte que está viendo el país. ¿Cuál es el proyecto de país? ¿Cuál es el proyecto y cuáles son las alternativas que se tienen que construir? Por eso queremos agradecerles que estén aquí. Hay vecinos de todas las delegaciones. Este proyecto se transmite por internet y queremos abrir una discusión con todos los ciudadanos, con todos los perredistas, con toda la gente de izquierda, de cuál es el tránsito del partido, qué es lo que ha hecho, cómo se ha construido, quiénes han sido sus principales aportadores, cuáles son sus principales ideas. Por eso abrimos este ciclo de reflexión, este ciclo de conferencias, para que podamos todos compartir una visión. Y en ese momento planteamos también qué es lo que sigue. Tenemos 23 años, este ciclo se abrió a partir del aniversario del partido. Esta es la tercera conferencia que tenemos. El senador Carlos Navarrete está muy preocupado y muy interesado en que podamos profundizar esta discusión, y por eso el día de hoy los invitamos a una conferencia más, pero no cualquier conferencia. Una conferencia que nos parece muy importante, que se llama Los ideales que dieron el origen al Partido de la Revolución Democrática. Nuestro conferencista es el ingeniero Francisco Curi Pérez Fernández. Él nos va a plantear esta visión, es por supuesto fundador del partido, y a partir de ahí, desde su visión, desde el esfuerzo que se hizo, de lo que se ha trabajado para construir esta organización, ver qué es lo que puede seguir en este proceso, en esta discusión. El ingeniero Francisco Curi Pérez Fernández es egresado de la Universidad Michoacana, con maestría en Administración y Función Pública en el ITAM. Tiene una larga trayectoria política en Administración Pública, fue fundador del Partido de la Revolución Democrática, fue diputado en diferentes legislaturas, delegado estatal del PRD en 12 estados, subsecretario de Organización de la Secretaría General y oficial mayor del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, secretario técnico del Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas de Pemex, secretario técnico del órgano de gobierno del Senado de la República, ha sido coordinador general de campaña del senador Carlos Navarrete en su aspiración al gobierno del DF. Actualmente colabora con la relación de candidatos de Nueva Izquierda en el Partido de la Revolución Democrática en el DF y juega un papel muy importante y muy destacado en la ciudad, en este proceso de definición de lo que estamos viviendo, este proceso de candidaturas, este proceso de campaña en la ciudad. Él planteará su visión de lo que ha sido el partido, cómo se construyó, cómo se está generando. Paco, muchos de ustedes lo conocen, es un compañero que polemiza y polemiza bien. Construye, abstrae, propone, por supuesto, genera polémica, porque esto es parte de la discusión de las ideas, de la construcción del futuro, de la construcción del pensamiento, poder debatir, poder discutir. Le agradecemos enormemente que nos dedique este espacio, esta reflexión, y que nos ayude a seguir construyendo el Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, lo dejamos con ustedes. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a los presentes aquí y a los que nos están escuchando y viendo a través de internet. Miren ustedes, cuando me propusieron a mí la posibilidad de participar en este ciclo de conferencias, me pensé fundamentalmente en que hay una serie de riesgos que se corren cuando uno habla de algo tan vivo como es el Partido de la Revolución Democrática y tan presente precisamente porque estamos en una campaña política. Coincide pues hacer una
análisis, una disección de lo que es el partido, con momentos en donde se requiere prácticamente un blindaje partidario, y los partidos regularmente se dedican más hacia lo que tienen que hacer que a examinarse cómo son o cómo están. Pero bueno, este ciclo se armó a partir de pensar en hacer este examen y a partir del cumplimiento de 23 años de vida de PRD, y con motivo del 5 de mayo, que es precisamente el aniversario donde desatamos esta serie de conferencias. Otra parte que me parece muy importante señalar es decirles a ustedes que yo reflexioné sobre qué tocar. Me parece muy demasiado importante el título para lo que yo pudiera decir. Hablar del ideario del partido pues es hablar no de una conferencia, sino de muchos tomos, de mucha discusión que se le ha dado y de cosas que tienen que ver con sus principios básicos, con su plataforma. Más bien lo que quisiera yo aportar es una visión, desde mi perspectiva como fundador del PRD, de cómo nació desde el ángulo que yo lo viví. Me parece que eso me coloca pues en una posición de testimoniar, de hacer un testimonio sobre el tema, que puede ser útil para muchos, como una reflexión de nuestros orígenes, como hablar de los padres que tuvimos y hablar de qué herencia tenemos de esos padres, y también como una, ¿por qué no decirlo?, también como una forma de llamar la atención sobre temas que creo que valdría la pena que empezáramos a ventilar públicamente para construir un mejor partido. Yo parto de la base de que es muy importante siempre revisar los partidos, porque si no pierden interés público, es decir, dejan de ser cosas para todos y se convierten en cosas para unos cuantos, y que también es muy importante en el Partido de la Revolución Democrática que se piense en el partido hoy como el partido que va a jugar en las elecciones, que esperemos sea muy competitivo, pero a partir del término de la elección como un partido que deberá refundarse estructuralmente en muchos temas. Y creo que esto en su momento tendrá que ser un tema de debate y un tema en donde los perredistas y quienes se consideren cercanos a la ideología de izquierda deban participar. Dicho lo anterior, lo que quiero comentarles a ustedes es que a mí me tocó participar en la formación de este partido desde un ángulo distinto al que muchos militantes participaron. Yo vengo de lo que fue el desprendimiento del PRI y la corriente democrática, de la misma ruta en que llegó el ingeniero Cárdenas y la misma ruta en la que llegó en su momento Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo, y de la misma ruta en la que llegó Andrés Manuel López Obrador, que es hoy el candidato. Es decir, de un desprendimiento, de una ruta propia de lo que era un partido que prácticamente era hegemónico y que dentro de su seno había también un pensamiento progresista. En mi caso, dentro de ese pensamiento progresista, yo participaba de manera muy importante, muy significativa, porque era líder en Michoacán cuando el ingeniero Cárdenas era gobernador del estado, y de alguna manera era representación de una corriente que en México se le ha denominado desde hace tiempo, ya las generaciones presentes y los más jóvenes ya la ven como algo histórico, que es la corriente cardenista. Pero todavía en el momento de la revolución, cuando es el 18 de marzo o el aniversario del natalicio del general Cárdenas, se reúne mucha gente, muchos que peinan canas, otros que ya ni siquiera las tenemos, y se reúnen o nos reunimos convocados por el ingeniero Cárdenas, antes convocados por doña Amalia, en una especie de congregación de lo que todavía es el pensamiento de los que muchas gente, sobre todo en el ámbito indigenista y los campesinos, lo recuerdan al general Cárdenas como el mejor presidente de México, como el presidente expropiador. Y esa corriente de pensamiento es una de las corrientes de pensamiento que también contribuyeron a la formación del Partido de la Revolución Democrática.
A ver, esto nos coloca en una condición muy importante que yo creo que valdría la pena poner en el centro. El PRD, a juicio de algunos de los que han estado hablando de él desde hace mucho tiempo, pareciera que fuera una continuación de una ruta en un sentido lineal. Primero el Partido Comunista, después el Partido Socialista Unificado de México y después el PRD. Perdón, el Partido Mexicano Socialista y después el PRD. Bien, la verdad es de que no es eso, sino es una convergencia, es un proceso en el cual muchos movimientos y muchos partidos se fueron incorporando a través de ese hilo conductor. Si bien es cierto que eso tiene que ver con el registro del PRD, la verdad es que la paternidad del PRD obedece a movimientos urbanos populares, a partidos políticos de distinto signo, a organizaciones campesinas como la COSEI, que eran organizaciones muy identificadas, en fin, a un sinnúmero de actores que de manera cada uno particular puso su grano de arena para la constitución del partido. Cuando nosotros llegamos, digamos, a la fase de conclusión de este fenómeno de convergencia, es precisamente con la candidatura del ingeniero Cárdenas a la presidencia de la República. ¿Cómo surge la candidatura? Que esto me parece muy importante. Miren ustedes, nosotros habíamos ya padecido en México, y esta parte es la parte que me parecería importante, digamos, ofrecer a ustedes como un testimonio, en donde por cierto hay libros muy importantes, ahorita platicamos de ellos, últimamente editados. El partido, la candidatura del ingeniero surge primero como una inconformidad que se gesta al interior del PRI. El PRI había padecido básicamente el dispendio de José López Portillo como presidente y posteriormente una actitud de Miguel de la Madrid, que decidió resolver el problema de la falta de competitividad del país, insertándolo de manera totalmente abrupta en la globalidad. Es decir, pensó en que era necesario que el país llegara a ser rápidamente un país competitivo, de fronteras abiertas, en donde todo mundo pudiera vender y todo mundo pudiera comprar, y muchos empresarios, mucha gente en México no estaba preparada para ese cambio tan importante, porque hoy todavía no podemos competir en la capacidad instalada o en la capacidad tecnológica frente a países altamente desarrollados. Pues en ese tiempo estábamos peor. Entonces esa cuestión tan abrupta, la venta de empresas paraestatales que tenía en demasía, por cierto, el gobierno del gobierno federal, y un abandono absoluto del campo mexicano, colocaron a toda esta ideología de una economía absolutamente rupturista con el estatus que había seguido la economía mexicana y la adopción de fórmulas totalmente ajenas en lo que le hemos llamado la corriente del neoliberalismo. Y eso, aplicado por Miguel de la Madrid, originó una enorme molestia de muchos sectores que se quedaron sin trabajo prácticamente. Entonces el Estado asistencialista, que era un binomio con su partido, el PRI, empezó a perder una base de sustentación muy importante. Allí emerge, por cierto, una candidatura que es importante, la candidatura de Manuel Cloutier, un empresario rico, sinaloense, que muy distinto a la gente de Acción Nacional de la época, que eran gente muy ligada al clero, a las cosas muy conservadoras, este personaje le imprime un vigor a Acción Nacional y empieza a captar de manera muy importante estas inconformidades de mucha gente. Cosa curiosa, un partido que estaba representando absolutamente al sector empresarial y clerical, ahora este partido tenía la posibilidad de tener una clientela enorme y la gente estaba con el oído muy atento porque estaba muy inconforme. Dentro del PRI había mucha gente que se disciplinó, pero otros no. Y de los que no se disciplinaron,
varios empezaron a reunirse. En 1985 hubo una declaración de un congresista norteamericano en el que se decía que se iba a aplicar algo semejante a lo que tenemos ahorita como reforma en los Estados Unidos, que ha traído problemas bastante severos a nuestros compatriotas que están yendo a trabajar allá. Este congresista norteamericano era un personaje que su sola manifestación de querer hacer esta ley hizo que hubiera una respuesta obligada del PRI y de muchos sectores de la izquierda. Quiero decirles que yo me vi en una gran marcha abrazando a Gilberto Rincón Gallardo, a Arnoldo Martínez Verdugo, a Raúl Álvarez Garín, a Luz Layú del PRI, o sea, a Mariano Palacios Alcocer del PRI, en una enorme manifestación en contra de lo que estaba diciendo esta persona. Es decir, el PRI ya no hallaba qué hacer porque simpatizaba con esa forma de pensar, pero le estaba causando problemas muy serios y tenía un problema muy serio con Acción Nacional también, con esa candidatura que estaba surgiendo de Manuel Curtino. ¿Qué pasa entonces? El sector más avanzado, el sector sobre todo que giraba alrededor de ideologías o extranjeras, pero muy ligadas con las posiciones de izquierda de Francia o de Italia, en donde hay partidos políticos de izquierda de hace muchísimos años, que empezaron a abonar la necesidad de hacer un alto en el camino, de buscar que no se siguiera en esa política emprendida por Miguel de la Madrid, y empezaron a confluir un conjunto de personas convocadas por quien era el embajador en España. El embajador en España era un personaje que había sido subsecretario de Gobernación y que había ocupado la Secretaría General del PRI, un personaje avanzado en su pensamiento, don Rodolfo González Guevara, con el que se empezaron a reunir de manera muy general, muy informal, el ingeniero Cárdenas, Porfirio, Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y muchos otros, para empezar a hablar de la necesidad de que el PRI dejara de seguir al gobierno y a la posición neoliberal y retomara la posición de las conductas más de justicia social y de evitar caer en el exceso de esa ideología neoliberal que estaban aplicando, sobre todo jóvenes que habían estudiado en distintas universidades norteamericanas, que traían maestrías o doctorados y que creían que esa era la fórmula mágica. Cedillo, el propio Salinas de Gortari y un conjunto de gentes que en ese tiempo eran directores con Miguel de la Madrid o subsecretarios, o como terminó Carlos Salinas, siendo un secretario de Programación y Presupuesto. Entonces, esa idea de frenar esa actitud empezó a reunir a gente muy disímbola. Algunos de ellos, yo no quiero rehabilitarlos en esta plática, pero nunca supimos, los que estábamos ahí, si eran de a de veras o iban de orejas, porque algunos de ellos finalmente se terminaron por quedar. Fue un momento muy importante cuando de repente el ingeniero Cárdenas, me acuerdo que nos citó en su casa a un grupo de amigos y dijo, pues esto ya tiene que caer en una fase más clara, o sea, hay que sacar el capote, hay que ir más allá. Entonces, yo creo que es necesario que empecemos a declarar, y surge la primera manifestación de lo que es una fuerza que se empezó a formar en el PRI, que se llamó Corriente Democrática, y en la cual se hizo un primer documento en el que a Miguel de la Madrid se le dice: la política económica que estás aplicando está equivocada, y se le dice por qué. Un primer documento. Estamos hablando de una época en donde hablarle al presidente de la República era desde el gobierno, desde el partido del gobierno, era un anatema, era como ir a la Basílica de Guadalupe a mentar madres a los santos, era terrible. Entonces empezó a haber un gran movimiento dentro del PRI, de la gente inconforme, de los campesinos, de las gentes que estaban fuera de sus trabajos, y que
En ese ejército de desempleados buscaban a alguien que los defendiera y que se sentían priistas. Priistas, no creo que porque supieran que era el PRI, sino porque era el color de la bandera. Todavía me tocó la época en que la gente decía, es que yo voto porque esos son los colores de la bandera. Mucha gente. Estamos hablando de la época de las cavernas en la política, ¿no? Pero eso que les acabo de comentar fue algo que empezó en una camioneta que pusimos en la casa del ingeniero Cárdenas, la colocamos ahí, se subió al templete y empezó a hablar. Por cierto, salió una foto muy interesante en donde el ingeniero se puso unos zapatos de los más viejitos y traía un hueco, un hoyo en el zapato, y toda la fotografía salió muy bien porque era el ingeniero desde la perspectiva de un fotógrafo que le vio la suela del zapato con un agujero. Y eso prendió a mucha gente, toda esa manifestación que se hizo en ese tiempo, y terminó por llegar a un punto en el que el PRI convoca a su 13ª asamblea, y en su 13ª asamblea le dice a todos estos priistas, o se quedan y se pliegan a la política económica y a la forma en la que vamos a decidir quién es el candidato a la presidencia de la República, o se van. Y la decisión de algunos fue quedarse y la decisión de otros fue irse. Por supuesto, ustedes conocen parte de esta película ya, el ingeniero Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo. Fundamentalmente ellos se van. Por cierto, don Rodolfo González Guevara, que fue el iniciador de esto, se queda en el PRI para formar ya no la corriente democrática, sino la corriente crítica. Nosotros nos reuníamos en una casita que está cerca de del restaurante San Angelín, que se llamaba Casa Katz, y allí en Casa Katz me acuerdo que el ingeniero Cárdenas fue muy puntual y dijo, señores, ya no hay más para todos los que estamos aquí. Ahí estaba, por ejemplo, don de Turismo y ahora miembro del comité de campaña también, y muchos otros compañeros, y les dijo, aquí no hay más que dos sopas, o somos corriente en el PRI o somos corriente fuera del PRI. Así que definamos. Don Fernando Sánchez, que ustedes conocen también, algunos compañeros perredistas, que es un viejo líder que hizo las 100 horas de la democracia, y también estaba en esa reunión muchísima gente. Estaba el hijo del general Mújica, don Janitzio Mújica Rodríguez Cabo. Algunos decidieron quedarse en el PRI en ese momento, y otros decidimos abandonarlo e irnos a la aventura. La candidatura del ingeniero Cárdenas fue una candidatura originalmente planteada como sacrificio. No fue una candidatura que tuviera ninguna perspectiva de triunfo, y comenzó a crecer. Quiero decirles que en esa época los compañeros que cobijaron el esfuerzo de unidad de la izquierda, específicamente alrededor del candidato de la izquierda, que era don Eberto Castillo, que fue una figura extraordinaria en el partido, todos ellos veían en el ingeniero Cárdenas una especie de personaje revisionista, una especie de priista que no se saldría del PRI, o que estaba llamado a mediatizar la emergencia de una izquierda fuerte. Muchos de los compañeros con los que ahora estamos juntos en el PRD, y que seguramente algunos nos estarán escuchando, recordarán mucho que en esa época no nos veíamos muy bien, porque se pensaba que la figura de Eberto Castillo iba a crecer mucho, y que la figura del ingeniero Cárdenas, ya fuera del PRI, con todo el ataque del aparato en contra, no iba a crecer. Pero resultó que no fue así. Los partidos que en otra ocasión eran una especie de satélites priistas, que era el PAR, el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el PPS, empezaron a, lo digo porque siempre postularon al candidato del PRI ellos, eran partidos independientes hasta que se venía la candidatura a presidente de la República, y lo hacían su candidato también, para mantener el registro. Hay algunos que todavía lo siguen haciendo, pero ya no son esos partidos. Entonces, estos partidos, en lugar de postular al candidato del PRI, decidieron jugársela. Por cierto, les fue bien, y se fueron con el ingeniero Cárdenas. Entonces se constituye de esa manera, de manera primaria, una participación con uno de los partidos, que fue el PAR, un partido hecho por ex revolucionarios de la Revolución Mexicana, no del PRI. O sea,
realmente gente de la gerontocracia política, y otros más que se fueron unificando para formar lo que se le llamó el Frente Democrático Nacional. A ver, toda esta larga historia es para concluir en lo siguiente. Cuando estamos en el final de la campaña, Eberto toma una posición generosa junto con quienes habían armado con él este nuevo partido de izquierda, de darle al ingeniero Cárdenas, cederle la acera y darle la posibilidad de que figurara como candidato, con lo cual la candidatura del ingeniero Cárdenas se potencia de una manera brutal, y entonces el ingeniero, de ser una candidatura de sacrificio que había venido creciendo con mítines enormes en distintas partes de la República, pasa a ser entonces ya una opción real de disputa del poder contra el PRI. Y entonces a los priistas se les empiezan a caer las tuercas y los tornillos. Esa parte de ahí, y el gran fraude del 88, que por cierto fue maquinado y fue recientemente el expresidente de la Madrid, que muere, antes de morir reconoció que en efecto había habido una caída del sistema y que en efecto el gobierno había operado para llevar a Salinas de Gortari a la presidencia de la República. Por supuesto los periodistas dijeron que estaba medio enfermo, que no puede decir las cosas, pero que fue reconocido públicamente que así fue. Después de ese gigantesco fraude, que por cierto es semejante al fraude que le cometen a Andrés Manuel años después, el ingeniero Cárdenas y muchos de los que se integraron en este esfuerzo unitario y que se dieron la cera al ingeniero para que fuera candidato, de armar un partido como el Partido de la Revolución Democrática. Ahora, ¿qué pasa con esa confluencia de distintos partidos? ¿Qué pasa? De distintas personalidades. Gente que venía como el que fue expositor aquí al principio, don Carlos Navarrete, que venía del PST y que antes de que Talamantz formara el Frente Cardenista rompe con él para irse al esfuerzo unitario. O qué pasa con Javier Santiago, que también estuvo aquí, que fue de los formadores del Partido Mexicano de los Trabajadores con Alberto Castillo, ¿no? O con Marco Rascón, que viene de los movimientos populares y de Punto Crítico, que también estuvo en las conferencias estas aquí. Qué bueno que estén buscando gente de distintos ángulos de los que formamos esto, porque todos nos reunimos y llegamos a la conclusión de que debíamos de armar un gran partido, un partido nuevo y un partido de un corte en el que tuviera no nada más un contenido ideológico importante, sino que tuviera una vocación de poder. A ver, yo aquí observo en esta confluencia de distintas formas de pensamiento para formar un partido, un primer problema con respecto a la gente que cree que el partido es suyo. Sí, o sea, hay algunos compañeros que creen que su afluente de la cual vienen, esa es la que debería prevalecer en el PRD, y todas las demás están equivocadas, todavía después de 23 años. Es decir, hay una percepción equivocada de la realidad. Hay mucha gente que contribuyó con distintas formas de pensamiento. Tan es así que nosotros hemos tenido candidatos a la presidencia de la República que provienen del PRI, ¿sí? Y candidatos a otras partes o a otros niveles que provienen de partidos políticos o expresiones de movimientos populares muy diversos. Es decir, el partido en las candidaturas refleja la pluralidad, pero en la idea y en la convocatoria a discutir los temas pareciera que está proscrito formas de pensamiento más diversas. Hasta ahora estamos entendiendo que hay que ir por el rescate de la sociedad civil, quién sabe cosas eso, de hablar un poco más abiertamente y de no ser tan radicales, de que si no vamos por el voto de la sociedad civil, vamos a hacer un partido de bolsillo. Y si vamos por el voto de la sociedad civil, entonces tenemos que pensar de una manera más amplia todavía y no querer que la gente entienda lo que nosotros queremos, sino tratar también de entender lo que la gente quiere y tratar de que el partido refleje lo que la gente quiere. ¿Qué es lo que está pasando con algunas candidaturas, entre comillas, ciudadanas, que están logrando gran éxito en distintos lugares? El
voto en blanco de los ciudadanos que se dio hace 3 años, que sí hay de parte de la ciudadanía un interés de que se le tome en cuenta, de que quizás estamos nosotros cerrados de querer ponerle una camisa de fuerza a mucha gente si no vemos esa pluralidad que el partido tiene. Yo creo, y lo quiero comentar con ustedes como un punto de vista que ojalá sea una aportación para el debate, que es muy importante que nosotros perfilemos un partido más abierto hacia lo que debe ser una izquierda de cara a este siglo, que nosotros abandonemos algunas de las posiciones que creemos que eran las posiciones de izquierda y que a lo mejor lo fueron en algún momento, pero que hoy representan una condición retardataria. Por ejemplo, México es uno de los países que tiene más problemas de recaudación. Probablemente en Latinoamérica sea el que menos recauda. ¿Por qué nos oponemos a una reforma fiscal? Nos oponemos a una reforma fiscal porque no sabemos qué van a hacer con el dinero que consigan estos cuates. Entonces el problema no es de cómo consigues la lana, sino cómo la gastas. Sin embargo, estamos en contra de la reforma. O sea, sí debiera tener más dinero. ¿Y qué tal si no hacemos una reforma y se nos acaba el petróleo? ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, hay muchos temas que en otras latitudes los gobiernos de izquierda los han venido resolviendo de otra manera. Por ejemplo, con Petrobras, ¿sí? O sea, y que nosotros seguimos anclados en que debemos de mantener la misma posición. Yo me he puesto a pensar que quizás muchas cosas definen la izquierda, pero yo quiero aportar 2 que a mi modo de ver me parecen sustantivas. Primero, tener un programa social sólido, de reivindicación de los que menos tienen o de las minorías que necesitan una política de reafirmación. Y segundo, el plantear las posiciones mejores para el país hacia el futuro, no hacia el pasado. Eso es conservadurismo. Los que plantean el seguir manteniendo lo que se tiene o ir hacia atrás. Esas 2 vertientes de la izquierda, desde mi punto de vista, debieran de ser las que sobre esa base se discutiera en el Partido de la Revolución Democrática. ¿Qué sigue? Este rápido vistazo que le dimos a lo que es la formación del PRD desde el ángulo de la corriente democrática, quiero comentarles a ustedes que es un tema de la mayor relevancia porque necesitamos rescatar la calidad de los progenitores. Miren ustedes, el sectarismo, el asambleísmo, el creer que en las asambleas se resuelve políticamente todo, esas son cosas que todavía el PRD tiene y que eran cosas que fueron heredadas de la paternidad de algunos partidos, no del PRI. El dedazo, el autoritarismo, el vasallaje, esas eran las herencias negativas del PRI. Sin embargo, en el PRD lo que se proscribió fue todo lo que viniera del PRI, pero no se hizo un ejercicio de crítica de todo aquello que nos ha empantanado. El partido sigue siendo de juguete en algunos estados de la República. Vean el mapa y nos damos cuenta que el PRD sigue siendo un partido en donde nada más está en 2 o 3 lugares de la República. No nos hemos diseminado. ¿Por qué? Porque tenemos la forma de actuar políticamente hablando que no está convenciendo a los ciudadanos de esos lugares en donde hay que ir por ellos. Este tema es un tema que debe de tener un espacio importante en la refundación partidaria después de julio, después de la elección. ¿Cómo hacer para que el partido sea más atractivo, sea más moderno? Y sobre todo abandonemos las prácticas del clientelismo, que ahí sí, les diría yo, es incluso algo de puño nuevo, porque nunca los votos se pagaron tan caros en el PRI como se están pagando hoy en algunas partes de la República. Nunca se han tenido en el manejo de las candidaturas una actitud de querer manejarlas por la vía de las despensas.
de las prebendas. Nunca antes había habido una serie de candidaturas sobre la base de poner a los empleados o a las señoras o a los amantes. Nunca antes se había dado este tipo o se había generado este tipo de problemas como se está generando aquí, que por cierto no es un tema exclusivamente de un partido político. Yo acabo de regresar de Veracruz y encontré en una puntita de Veracruz que están jugando a la senaduría de la República dos primos yunes, o sea, se repartieron también entre primos la senaduría de ese estado. Pero esa es una de las cosas que tenemos que ver, cómo vamos a convivir, cómo logramos que sea un partido habitable para los que estamos ahí, pero también un partido accesible para quien quiera tener un espacio de participación. ¿Cómo hacemos que el PRD sea eso? ¿Y cómo preservamos esencialmente el que sea un partido que ayude a la gente que más lo necesita, que tenga programas sociales robustos, que no pierda su esencia de un partido luchador por las reivindicaciones populares, pero que también sea un partido que no se quede rezagado en la historia, que no se quede con el librito del semestre pasado, sino que se ponga a pensar en el librito que sí. ¿Cómo hacemos para que esto ocurra? Creo que estos son los temas que, supongo yo, después de la elección de julio, van a ser los temas que van a estar en la toma de decisiones. Y por supuesto, por último, les diría, creo que es muy importante ver de dónde venimos, también para saber hacia dónde vamos, para no volver a cometer los errores. Hay una frase que todo el mundo conoce, pero la refiero por si hay alguno que no, que dice que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Entonces es muy importante saber quiénes fueron los que nos originaron, para saber qué defectos genéticos traemos, pero también qué cualidades podemos tener. Hay que ser oportunos, hay que ser eficaces, hay que ser sensibles, hay que abandonar el sectarismo, hay que ser mucho más avanzados en nuestra forma de pensamiento que los demás partidos, porque eso también define la izquierda, es la concepción de futuro. Eso es lo que tenemos que construir. Y yo creo que el más grande partido político de izquierda que ha tenido este país, que es el Partido de la Revolución Democrática, está destinado ahora a ser el partido que tenga la posibilidad de enfrentar con éxito la elección presidencial y la elección federal en su conjunto, y que va a ser con toda seguridad un partido para muchos años, pero mucho más fuerte después de la elección. Pero eso depende de todos nosotros. Pues eso es lo que yo quisiera aportarles a ustedes como una idea personal. Como les digo, me hago responsable de lo que acabo de decir como fundador del partido, y espero que pueda servir porque les dé elementos para el debate que seguramente se tendrá que venir. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Carlos. Paco, primero agradecerte tu intervención llena de datos, de información, de anécdotas, de conceptos, fundamentalmente. La metodología que hemos utilizado en estas conferencias viene primero la parte de la conferencia, la exposición, ¿no?, de nuestro ponente, y después abrimos una ronda de preguntas por parte de los compañeros que asisten, en algunos casos también por internet. Hay una cuenta para poder hacer esas preguntas que ustedes pueden consultar en internet. Se van a mantener esas preguntas para también dar respuestas posteriormente a estas preguntas que nos hagan en tiempos que no son en vivo, y después buscaríamos que nos dieran algunas respuestas para después una última reflexión y la despedida del proceso. Entonces yo quisiera preguntar a los amigos, a los compañeros que están ahí con nosotros, si alguno tiene alguna pregunta que hacer a nuestro conferencista, la pudiera hacer, por favor. No pasa el micrófono. Ingeniero, la pregunta es la siguiente.
tomando en consideración que en estos momentos, valga la redundancia, actualmente está haciendo la coordinación de todos los candidatos del PRD en el Distrito Federal, ¿cuál es su percepción en cuanto a la unidad dentro de todos los grupos, dentro de las corrientes? Porque creemos que prácticamente ahí está el meollo del asunto para poder resultar todo un éxito la campaña. Gracias. Acá tenemos otras preguntas que nos hacen llegar, porque en este diseño que tenemos diferentes espacios donde están los compañeros escuchando. El compañero Octavio Urbina, de Venustiano Carranza, nos pregunta, en materia de cultura, ¿qué programas a nivel nacional tiene planteados el PRD? El compañero Juan Gaspar Vila García, del Tláhuac, ¿la escuela de cuadros es importante? Es la pregunta. Y en el caso del compañero Miguel Flores, de Coajimalpa, el PRD definió sus principios dogmáticos después del fraude electoral. ¿Cuáles fueron las repercusiones de lo anterior? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Si no, le pediríamos a su ponente que nos diera la respuesta, por favor. Bueno, son preguntas muy distintas, trataré de ser muy puntual. Primero, en relación a las candidaturas del PRD, yo estoy convencido de que este es el primer proceso del PRD para definir candidaturas a delegados y a diputados y a jefe de gobierno más tersa que ha tenido el PRD desde su formación. Con el ingeniero Cárdenas tuvo la oposición nada menos que de Porfirio Muñoz Ledo, asunto que por cierto terminó no bien, tan es así que están en lugares distintos. Con el caso de Andrés Manuel estuvo Pablo Gómez, estuvo Demetrio Sodi, de manera muy importante, en una oposición muy cerrada. En el caso de Marcelo Ebrard tuvo la oposición de un periodista extraordinariamente relevante, que fue presidente del partido, que es Jesús Ortega, que fue una campaña muy cerrada. Y ahora tuvimos una encuesta y tuvimos una decisión de diputados y de delegados bastante tersa. Ahora, eso no quiere decir que no haya abajo inconformidad. En muchos de los distritos la gente se quedó más con la idea de competir y de probar si podía llegar o no, y creo que es un ejercicio el que se tiene actualmente, que va a traer como consecuencia que en algunos casos va a presentar un voto diferenciado, habrá que reconocerlo. Sin embargo, eso lo dicen las encuestas y lo estamos viendo claramente, la importantísima popularidad que ha logrado, el posicionamiento enorme del que goza el doctor Mancera, está afortunadamente empujando hacia arriba a quienes son candidatos y lo está colocando en posición ya no de riesgo en algunos de los lugares que se sentía que iban a ser problemas muy graves los que iban a enfrentar candidatos a delegados o diputados. Se está viendo cómo esto está superándose. Yo creo que las mediciones que se hagan en breve van a permitir darnos cuenta de que esto está así. Y sin duda, yo no estaría hablando de que el PRD vaya a tener un carro completo, pero habrá competencia en algunos de los espacios, pero no tengo la menor duda de que el PRD se va a alzar con un triunfo contundente en la delegación, en la jefatura de gobierno, en la mayoría de las delegaciones y también en una mayoría de las diputaciones locales y federales. Vamos a ver qué podemos hacer para que esto sea no solamente contundente, sino también incuestionable. Por otro lado, yo no conozco los programas que tenga en este momento el Partido de la Revolución Democrática en materia de cultura. Lo único que podría decirles es que el tema de cultura y de educación es uno de los temas más relevantes para el Partido de la Revolución Democrática, porque es la forma
a través de la cual se hace la infraestructura humana de futuro del país. Eso es muy importante. Yo creo que un país que tiene infraestructura humana sólida, y ese es un pensamiento absolutamente de la izquierda, es un país que tiene futuro. Todos los países que le invierten a la educación y a la cultura son países que tienen un futuro seguramente promisorio. Y el PRD seguramente tiene programas sólidos en esto, siempre los ha tenido, pero no podría ser puntual en el tema. En relación a una de las preguntas que se plantean aquí sobre la escuela de cuadros, también tiene que ver con esto. Yo creo que es muy importante en este proceso el que nosotros tengamos jóvenes que estén muy enterados de lo que es nuestra historia, de lo que es la perspectiva de un partido de izquierda y la perspectiva y el margen de maniobra de un partido como el Partido de la Revolución Democrática. Me parece que eso, además de la cultura política en lo general, son temas que deben de ser parte de la formación de la escuela de cuadros que el partido tiene que procurar fortalecer. Desde mi punto de vista, ese es uno de los temas que hay que cambiar sustantivamente a partir de la revisión del PRD. Que seamos un partido que discutamos más el fondo de las cosas que las candidaturas a las cuales tenemos derecho cada una de las corrientes. Yo creo que ese es un tema fundamental y la forma de hacerlo es con los jóvenes. Esto es lo que podría decirles de las preguntas que me pasaron. Sí, vamos a abrir otra ronda de preguntas. Nos han llegado más preguntas y adelante. Ingeniero, a mí me gustaría saber ¿qué piensan hacer los militantes del partido del PRD para rescatar esos principios con los que fue fundado el partido, porque me queda claro que no hay política sin pragmatismo. Entonces, creo que se han ido perdiendo un poquito esos principios, se ha dejado un poco de lado lo que es la izquierda para darle paso al pragmatismo. A mí me interesa saber mucho eso porque el PRD es un partido de izquierda, entonces como tal, me gustaría que se siguiera viendo. Es un partido que nos ha dado mucho y que grandes luchadores sociales como Cuauhtémoc Cárdenas son representantes de la izquierda y son el legado que tenemos de lo que es la izquierda en México. Entonces a mí sí me gustaría saber qué vamos a hacer o cómo vamos a ver hacia adelante, hacia el futuro, para rescatar esos principios y para dejar pues bien definido lo que es la izquierda, ¿no? Para los futuros jóvenes principalmente. Gracias, muy amable. Tenemos dos preguntas más. Uno de Mario Rivera, de GAM. Nos pregunta qué comentario le merece el conocimiento verdadero del neoliberalismo. Y otro de Guillermo Rivera también. ¿Cómo se pretende lograr la unidad orgánica y programática del partido si se mantiene y se alienta la división interna por los diversos intereses de cada una de las corrientes que lo integran? Son las preguntas que tenemos. ¿Alguien más? Gracias, buenas tardes. Mirza Molina de Venustiano Carranza. Es una pregunta que viene, quisiera nada más hacer un pequeño contexto para llegar a la pregunta. Desde hace ya varios años el PRD no ha tenido dentro de sus espacios de discusión una agenda programática que sirva para visualizar un proyecto de izquierda. La compañera dice, ¿cómo hacer para que la militancia del PRD conozca todos los documentos que le dieron una estructura orgánica al propio partido? Entonces yo plantearía en este momento, cuando hubo ya una Cámara de Diputados donde hubo una representación importante de compañeros, compañeras diputados, que no se planteó una agenda programática. En estos momentos, ¿qué posibilidades hay de que el PRD pudiera incidir en una política, en una agenda pública amplia que tiene que ver exactamente con los temas de educación, de cultura, de salud,
de vivienda, o sea, ¿cómo puede incidir el PRD en una minoría si teniendo una mayoría no pudo incidir? Y yo digo, por ejemplo, pues se quedó muy al garete el asunto de la ley indígena. O sea, son cosas que también habría que estar planteando en estas agendas programáticas y en un asunto de discusión hacia dónde va la izquierda, no nada más del PRD, sino de todo el movimiento social que se visualiza dentro de ese mismo renglón. Gracias. Bien, creo que hay tres preguntas que se pudieran engarzar. La agenda programática, que es esta última reflexión más que pregunta que hace Mirza, y el tema del pragmatismo y de rescatar principios por parte de los militantes. Creo que son tres preguntas que están muy imbricadas. A ver, yo quisiera comentarles a ustedes lo siguiente. Desde mi punto de vista, la agenda programática es una agenda que, legalmente hablando, es una obligatoriedad que tiene el partido por ley de tener presentados en sus documentos básicos ante el IFE un catálogo de lo que el partido dice defender. Ahí podríamos decir que existe. O sea, no es una cosa que sea omisa o ajena el partido a tenerlo, hay que empezar por eso. El problema no es si la tiene, sino si está bien, si le damos la importancia que debe y si se aplica en los distintos niveles que el partido tiene para ejercer esa plataforma. Incluso en épocas electorales se obligan a los candidatos a que presenten una plataforma, que es también líneas programáticas. Entonces, aquí el problema está no en no tenerlas, sino en cómo les damos importancia y cómo las aplicamos. En lo general, los partidos políticos hacen el manejo de estas líneas, en lo general lo digo, perdón que sea así, como cuando uno va con un notario a hacer una escritura para una asociación y le dicen a uno, ponle el objeto más grande para que te quepa todo lo que se pueda ahí. Es decir, no hacer limitar en la escritura, o en este caso en el programa, la posibilidad de que en este partido militen empresarios o militen indígenas que apenas están en condiciones casi infrahumanas de subsistencia. Entonces, en esa condición, un partido abre un espacio para que todos tengan un pedacito. Bueno, yo creo que aquí el manejo de la agenda programática y el manejo de una buena agenda, de la construcción de una agenda programática del partido, es la perspectiva que puede tener un partido para aplicarla. Dicho de otra manera, si a mí me dicen que me case y me dicen que tengo que cumplir con 10 cosas que no puedo cumplir, probablemente no las vaya a cumplir. O sea, tenemos nosotros que buscar que el programa sea algo bastante más elemental. Lo voy a plantear en términos incluso más amplios. ¿Cuántas veces se ha remendado la Constitución de México? ¿Y cuántas veces se ha remendado la Constitución de los Estados Unidos, por ejemplo? ¿Cómo andan los artículos de una y otra? O sea, lo que quiero decirles es que en algunos países se tienen pocos, pero muy bien peinados, y no muchos, pero que nadie cumple. Ese es un tema que habría que valorar bien en la conformación de lo que es el partido en su parte programática. Yo creo que es un tema de debate, pero yo creo que en lo que yo estoy de acuerdo con Mirza totalmente, es que el partido no debe, y menos, diría yo, no puede hacerlo, porque México es un país de enormes desigualdades, abandonar la agenda social, fundamentalmente. Ese es un tema obligado para un partido que se diga de izquierda aquí. Si estuviéramos en Suiza, a lo mejor cabría la posibilidad de que pensáramos en otra cosa. Pero la parte programática de la agenda social debe tener un contenido muy fuerte en México. Ahora, engarzo con otro tema.
el asunto del pragmatismo con el asunto de la ideología. Miren, un expresidente de España, muy importante, de los socialistas de último cuño, decía que los partidos deben de pensar más en ideas que en ideologías. Este lo dejo como un ejercicio de reflexión, porque la izquierda secular, la que viene de mucho tiempo, está acostumbrada a debatir y analizar, le da mucha importancia a las tesis, a los principios, y eso se funda incluso en preceptos como que no hay práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria. Eso es cierto, pero también es cierto que uno tenemos que ser eficaces, que un partido tiene la necesidad de ser eficiente, eficaz, y tener la posibilidad de crear espacios en donde la gente lo vea a uno como su representante. Si un partido político no es capaz de tener empatía con lo que piensa la gente, es un partido que se coloca a la retaguardia de aquellos que sí lo pueden hacer. Y lamentablemente en este país, si nosotros no hacemos eso, vamos a ver gente que necesita de esta forma de pensar y de un partido que los defienda, yendo con los verdugos a otro partido a votar por ellos. Eso es lo que puede pasar si nosotros somos capaces de identificar lo que la gente quiere y de armar un programa acorde con las necesidades de futuro de esa gente. La agenda social es muy importante. Entonces, ese es un problema que hay que debatir, el problema de la ideología y del pragmatismo. Yo le diría, hay que tener y mantener la ideología hasta donde sea uno responsable y hasta donde el partido le sea necesario tenerla para identificarse y tener un rostro, y tanto pragmatismo como sea conveniente para ganar elecciones y para tener la posibilidad de ser competitivos. Es una fórmula en donde no podemos decir que sea uno una cosa o la otra. Si es uno absolutamente pragmático, se desdibuja y tenemos la posibilidad de que al rato lo mismo sea Chana que Juana, lo mismo seamos nosotros la Coca-Cola o la Pepsi-Cola. Pero también, si nos convertimos en un partido que sea ideológicamente muy sólido y que cada quien sepa lo que hace, pero que esté muy divorciado de lo que la gente quiere, nos vamos a transformar en un partido testimonial, en un partido chiquito que va a representar a minorías. Y este partido, perdón que se los diga, tiene la obligación de representar a mayorías, porque gracias, déjenme decirle que gracias, y lamento decirlo así, a la política neoliberal aplicada que ha vuelto pobres a millones de personas en este país, esa gente necesita que haya un partido que a ellos les diga que los está defendiendo y que ellos sientan confianza de sentirse defendidos, porque si nosotros decimos que los defendemos pero ellos no tienen confianza, también no sirve para nada. Entonces ese es un punto que nosotros tenemos que ver, y sí estamos obligados a ser pragmáticos. Bien, por último, respecto a las preguntas que me estaban comentando, yo soy un crítico de las corrientes, porque alguien planteó aquí que se mantiene el individualismo de las corrientes. Yo creo que eso tiene que cambiar. Yo creo que debe de cambiar en todas las corrientes. Que tenemos que, parte de esa revisión que debe de iniciarse después de que pase la elección, es la revisión de que las corrientes sean fundamentalmente maneras de pensar, no agencias de colocaciones. No digo que las corrientes no sean o no convengan también como un medio para acceder a una posición, pero deben ser fundamentalmente lugares en donde uno encuentre gente que tiene similitud de formas de pensar en un lugar. Y la otra cosa, también yo creo que las corrientes no deben de ser más allá de la institución partidaria. Una institución, un partido que está de rehén de una o de dos corrientes y de los acuerdos que se tomen, es un partido que pierde la posibilidad de apertura hacia nuevos militantes. A nadie le va a gustar llegar al PRD, tocar y decirle ¿con quién te quieres matricular? ¿No? ¿Con Batman, con Robin, con Superman o con el Gato Feliz? Porque si tú quieres venir aquí a militar,
eso no se puede. No vas a llegar a Perico Perro. Ese es un problema que uno tiene que ver, porque si uno quiere ser atractivo para esa gente, tienes que darle un espacio para que esa gente llegue y diga, yo quiero estar aquí, me siento cómodo aquí, y no necesito ni ser el Gato Félix, ni ser la Mujer Maravilla. O sea, esa es la parte que tenemos que ver. Y es un tema que yo creo que a todo mundo le debe de interesar. Quién sabe pise algunos callos con lo que estoy diciendo, pero me imagino yo que muchos, aún los que militamos en determinada expresión política, nos damos cuenta que es el momento de una revisión a fondo para que seamos más abiertos y para que seamos mucho más institucionales. Finalmente, yo lo que quiero comentar respecto al neoliberalismo, que es la última parte de lo que me preguntaron a mí, les diría esto. Miren, yo creo que ahí podemos caer en un error si lo vemos desde un punto de vista actual el tema. Dicen que la reproducción de todo lo que el hombre ha creado, de todo el avance tecnológico que ha creado, se da a cada 4 años. Es decir, cada 4 años todo lo que generó la humanidad en toda su historia se duplica. Con eso, ¿qué quiero decirles a ustedes? Que estamos platicando sobre el neoliberalismo desde hace 20 y tantos años. A ver, ¿quién pone en duda la globalidad hoy? Que era un concepto que cuando se formó la corriente democrática, los primeros documentos, si los tengo, cuestionábamos no ir a la globalidad, porque eso era insertarse en los circuitos de poder de las grandes esferas económicas y los grandes países, rapaces. Allá estamos, digo, más globalizados no podemos estar. Ahorita estamos padeciendo que el dólar está a 13 y pico por un problema que se generó en quién sabe dónde, ¿no? O sea, y eso afecta en la columna vertebral, lo que quieran. O sea, ya estamos globalizados. Vean ustedes lo que están calzando, lo que están vistiendo, lo que están comprando. Estamos en un mundo globalizado. ¿Ya? Ese concepto, que era un concepto que originalmente se le identificaba como el tema de neoliberalismo, es un tema que ya está rebasado. Por eso habría que replantear el tema del neoliberalismo. Hoy la soberanía nacional debe de entenderse bajo una óptica distinta. Antes la soberanía nacional, desde mi punto de vista, y subrayo mi punto de vista, se veía como algo que tenía que ver hasta cómo te vestías, a qué partido, a qué equipo le ibas, o si sabías inglés o no. Yo no aprendí inglés cuando era joven porque eso era una lengua de nuestros conquistadores, ¿no? Imperialista. Se lo estoy comentando, y algo que hoy les vale cacahuate en todas las escuelas y a nuestros hijos les están enseñando inglés. Entonces, para que vean ustedes cómo el concepto ha variado mucho. Yo creo que el neoliberalismo es incluso hoy una doctrina de revisión en los propios países donde se generó, y sobre todo a partir de la crisis económica que puso al mundo de rodillas hace apenas unos años. No recuerdo exactamente cuántos, porque soy bastante malo, pero creo que no va más allá de 3 o 4 años. Se está revisando eso porque ya se dieron cuenta que el mercado solo no puede resolver el problema de la gobernabilidad y la estabilidad económica de los países. Los mismos que la generaron como doctrina y los que la aplicaron, que es el señor Reagan y la señora Thatcher, creo que ya están trabajando en fontaneros. O sea, lo que les quiero decir es que el concepto del neoliberalismo es un concepto que tenemos que revisar también. ¿Qué de ese neoliberalismo ya es irremediable y entonces hay que sacarle provecho? Es decir, hay que competir en la globalidad, ¿sí? Y hay que competir en algunas de las reglas del juego de él, y que de ninguna manera deberíamos de plantearnos como objetivo, de asimilarnos a eso. Yo creo que debiéramos, por ejemplo, de ponerle más énfasis en que nuestro español esté mejor, en que nuestros hijos estén mejor educados,
en que tengamos posibilidades de más empleo independientemente de quienes nos lo den, y de preservar lo estratégico en México, nuestras playas, nuestro petróleo, o sea, las partes fundamentales. Pero en otras cosas hay que abrirse. Y yo creo que eso es importante que uno pudiera debatir sobre eso, sobre todo en un partido que se diga de izquierda. Por eso les digo que esto es el comienzo de un debate importante, en donde seguramente con algunos de los que estamos aquí presentes no vamos a coincidir, pero es importante darlo para poder poner las cosas sobre las sillas, los puntos sobre las sillas, y poder definir qué tenemos que hacer frente ya no al neoliberalismo, sino a las concepciones nuevas de sojuzgamiento económico y político que tiene todo el país. ¿Sí? Hoy hay un concepto que acuñaron recientemente que se llama corporatocracia. La corporatocracia es un concepto que todavía va más allá del tema del neoliberalismo. Es como la Ford, la Kimberly Clark y muchas otras empresas se han constituido ya en holdings que tienen un grupo de gentes que deciden lo que va a pasar en una bolsa de valores y truenan una economía, o ponen un presidente o lo quitan. ¿Me voy a entender? Es decir, es un concepto distinto que aplica ya en otra forma de manejarse. Lo que yo estudié de economía en mi tiempo, la verdad es que tengo que agarrar y darle una releída a la luz de las condiciones actuales que están pasando en las economías del mundo y de lo que se está haciendo para que los países se sigan sangrando. Una cosa no ha cambiado. Hay países que sangran a otros y hay economías que viven de otras. Eso no lo ha cambiado, pero las fórmulas son distintas. Bueno, vamos a cerrar la conferencia del día de hoy con esta visión que genera el ingeniero Francisco Curi de lo que hay que empezar a revisar y platicar entre todos. Una de las virtudes, una de las herencias importantes que tiene la izquierda es la posibilidad de discusión. Por eso, cuando abrimos este ciclo de conferencias, lo hicimos con esa intención, lo platicamos con el ingeniero, con otros compañeros, Rubén Morales, Memo Ortiz, otros compañeros, por supuesto el senador Navarrete, porque lo que queremos abrir es un espacio de reflexión, saber qué es lo que está pasando, compartir ideas. Pero también decíamos, bueno, esa es una gran tradición, hay que mantenerla, hay que debatir, hay que empezar a abrir los ojos, la mente para reflexionar, pero también de una forma diferente. Antes lo importante era hacer grandes asambleas donde llegaba mucha gente. Antes lo importante era que nos reuniéramos en algún lugar y nos convocábamos todos y era un éxito ya, el podernos reunir de diferentes colonias en un lugar determinado, un auditorio. Hoy no es así. Hoy el Internet nos pone en una situación diferente, hay que entendernos en ese espacio diferente. Por eso estamos buscando construir nuevos paradigmas. El PRD tendrá construir un nuevo paradigma después de este proceso electoral. La intención es que podamos ir entre todos abrevando y construyendo en esta nueva dimensión. ¿Cuál es? La que vayamos construyendo entre todos. Ustedes han visto el impacto de las redes sociales en los últimos días en las campañas electorales. El asunto de los chicos de esta universidad que está provocando un gran debate es parte de este proceso. También creemos que esta discusión tiene que llevarnos a esos espacios, a discutir ampliamente qué es lo que creemos y por dónde avanzamos. Por eso queremos agradecer mucho a nuestros compañeros, a sus amigos que han venido a debatir, a proponer ideas, a proponer reflexiones, a crear polémica, porque además es algo que no debemos de temer, a discutir, a intercambiar opiniones, a expresar ideas. Agradecerles a todos ustedes que están aquí, agradecerle por supuesto al ingeniero Francisco Curi la generosidad que tiene al venir a compartir esta experiencia con todos nosotros, a los compañeros que han venido en otras ocasiones, a Marco Rascón, a Javier Santiago, al senador Carlos Navarrete, por supuesto, por abrir este espacio de reflexión que va a continuar y se va a profundizar. Hay los números de correo, las cuentas donde les pueden mandar las preguntas, el espacio que pueden consultar. Estas conferencias en internet están ahí de manera permanente para que las puedan revisar posteriormente en otras ocasiones.
y agradecerles a todos su participación y aquí nos estaremos viendo el próximo viernes a las 5 de la tarde. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a todos ustedes.